Amén. Carolina, muchísimas gracias. Muy amable por hacerte cargo. Dios te multiplique. Un saludito para ti, un saludito para todos los que a esta hora ya están conectados. Muy buena tarde para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Iniciemos con un saludito. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estrenando. No que no hubiésemos estado en Meet antes, sino que pues ahora tenemos una cuenta que es nuestra, un espacio que es nuestro. Y gloria a Dios por eso. Y es un buen escenario para poder optimizar nuestra educación cristiana, nuestras clases de teología. ¿Me están escuchando bien? Aquí tengo que se me vuelve loco a veces el equipo. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces continuemos. Bienvenidos, hoy es martes y al ser martes estamos nosotros estudiando cómo tener éxito en proyectos espirituales. Recuerde usted que el mentor que Dios nos ha puesto en esta primera fase de este curso es nada menos que el apóstol Pablo. Hemos visto cosas bien interesantes, ¿no? 2 clases hablando de la cuestión de exponer. Dijimos, es cuestión de saber exponer, es cuestión de saber vender y es cuestión de saber venderse. Uno tiene que aprender a hacerlo. La misma predicación del Evangelio es una exposición, es un ofrecimiento, por lo tanto es una especie de venta. Hoy el tema es bien interesante, creo yo. Creo que es trascendental el que nosotros lo entendamos. El título de la clase de hoy es El proyecto exige liderazgo. Así se llama la clase de hoy. ¿Cómo se llama? El proyecto exige liderazgo. Porque puede ser el mejor proyecto. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace 8 y hace 15 días? Puede ser el mejor proyecto, pero si no lo sabe vender, si no lo sabe exponer, si no lo sabe ofrecer, se quedó en apenas una sola idea. Una idea. Se murió siendo una idea. Y ahora el proyecto exige liderazgo, porque puede ser la mejor idea, puede ser el mejor proyecto, puede ser el mejor propósito, pero si no hay quien lleve las riendas del proyecto y lo dirija meta tras meta hasta la consecución de los propósitos y el cumplimiento del proyecto completo, pues entonces también se nos va a morir siendo una idea. Eso es un sueño que murió siendo sueño, una idea que murió siendo una idea, un proyecto que lastimosamente no se cumplió. ¿Por qué? Porque no hubo quien lo liderara de manera efectiva. Entonces el proyecto exige liderazgo y hoy tenemos que hablar de eso. Ahora, por favor, su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y ubíquese en el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y ubíquese, por favor, en el versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, ok, muy bien. El versículo 1 dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A los tesalonicenses. Está hablando de una visita ¿a dónde? A la tierra de los tesalonicenses, es decir, a la ciudad de Tesalónica. Y lo que está diciendo es que cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica y llevó el evangelio a los tesalonicenses, esa visita, esa misión no resultó vana. Lo contrario a vano, pues sería algo lleno, algo efectivo, algo fructífero, algo que sirve, algo que funciona, algo que funciona. Yo voy dando entrada y sigo predicando. Bueno, lo contrario a vano, que sirve, que da fruto, que dio resultados. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, cuando fuimos nosotros a Tesalónica, pues tuvimos mucho fruto. Cuando fuimos a Tesalónica, las cosas nos salieron bien. Cuando fuimos a Tesalónica, tuvimos éxito. Cuando fuimos a Tesalónica, el Señor nos dio victoria. ¿A qué fueron a Tesalónica? A predicar el Evangelio. ¿Qué era la predicación del Evangelio para Pablo? Pues su proyecto espiritual. Entonces aquí estamos hablando de el proyecto espiritual que Pablo llevó a Tesalónica, desarrolló en Tesalónica y le salió con éxito. Genial, eso es lo que todo el mundo quiere. Tener un proyecto, desarrollar un proyecto
que ese proyecto tenga éxito, que ese proyecto obtenga victoria, que ese proyecto obtenga triunfo, que ese proyecto progrese, que ese proyecto prospere y que todas las cosas salgan bien. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir. Lo que queremos nosotros es tener un proyecto, desarrollar un proyecto y que ese proyecto en el desarrollo de cada una de sus partes vaya teniendo éxito, vaya teniendo victoria, vaya progresando, vaya prosperando y todas las cosas nos salgan bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? Todos queremos lo mismo. El progreso, la prosperidad, la victoria, el triunfo. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías orándole a Dios diciéndole, dame éxito, Señor Dios, en esta empresa, dame éxito en este emprendimiento, dame éxito en este proyecto. Todos queremos lo mismo, por eso estamos estudiando los martes cómo tener éxito en proyectos espirituales. Entonces Pablo llevó su proyecto, que era la predicación del evangelio, a través de unos viajes misioneros, llega a Tesalónica y la frase final del versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, es que nuestra visita a vosotros no resultó vana, lo cual quiere decir que cómo le fue a Pablo con su proyecto en Tesalónica. ¿Cómo le fue a Pablo? Usted comienza a responder, por favor. ¿Cómo le fue a Pablo cuando llegó a Tesalónica y comenzó a predicar el evangelio? ¿Cómo le fue a Pablo cuando llegó a Tesalónica y comenzó a desarrollar el proyecto espiritual? ¿Cómo le fue con eso? Le fue muy bien, súper bien, con éxito. Así le fue. La frase que utiliza Pablo es, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Muy bien. Entonces, a continuación, a partir del versículo 2 en adelante, usted se va a encontrar con las claves que hicieron posible que el proyecto espiritual de Pablo en Tesalónica saliera con éxito. Así de clarito. A continuación, a partir del versículo 2 y en adelante, al menos hasta el versículo 12, del 2 al 12, usted se encuentra con las claves que hicieron que el proyecto espiritual de Pablo en Tesalónica saliera con éxito. Aquí encuentro un montón de claves y lo invito a que examinemos a partir del versículo 2 las claves que le dieron el éxito al proyecto espiritual de Pablo en Tesalónica a través de un liderazgo, porque ese es el título de la clase de hoy. Un proyecto que exige liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que secularmente se conoce como liderazgo? El mundo entiende el liderazgo como mandar. El mundo entiende el liderazgo como que uno es el que manda y los demás hacen caso. Es el concepto de liderazgo. Por eso usted encuentra a algunas personas peleando y refunfuñando con que es que a la gente hay que ordenarles y hay que mandarles y hay que exigirles y hay que casi que señorearse de ellos como si fuera una dictadura para que los demás rindan. No, esa no es la clase de liderazgo de la Sagrada Escritura. No fue la clase de liderazgo que mostró o que exhibió el Señor Jesucristo con los discípulos. No es la clase de liderazgo que exhibió el apóstol Pablo con Silas, ni con Timoteo, ni con Lucas, ni en Tesalónica. Por lo tanto, no es la clase de liderazgo que nosotros vamos a emular o a imitar. La clase de liderazgo que a nosotros nos interesa es la clase de liderazgo que se registra en la Sagrada Escritura, porque es la clase de liderazgo que no es vana. Es decir, es la clase de liderazgo que produce triunfos, que produce victorias, que produce avances. Necesitamos avanzar. Porque aunque tenemos vida eterna, esa eternidad no la vamos a vivir aquí en la tierra. Entonces, ¿cuántos años tengo yo y cuántos años me quedan? Dese cuenta que no me queda tampoco mucho. Por más que usted haga las cuentas y usted diga 10, 15, 20, 30, 40, 50, por más que sea muy optimista y diga 100, de todos modos son 100. O sea, eso está limitado. O sea, eso está cercado. Por eso dice el Salmo capítulo 90, Señor, ayúdanos a contar nuestros días con sabiduría. Que a veces creemos que vamos a ser eternos aquí sobre este planeta y no vamos a ser eternos. Y recuerde usted para qué estamos nosotros sobre este planeta. Estamos nosotros aquí para servir y por ese servicio se nos va a galardonar delante del tribunal de Cristo, lo cual representa unas coronas que a su vez representa un puesto de autoridad en el milenio.
pero eso es escatología bíblica. Por ahora estamos nosotros aquí trabajando, estamos aquí para trabajar, estamos aquí para servir, estamos aquí para hacer la tarea, estamos aquí para desarrollar proyectos, ya sea materiales como los de Nehemías, de eso estuvimos estudiando los lunes, o espirituales como los de Pablo, de eso estamos estudiando hoy. Ubíquese en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿De dónde venían ellos? El versículo 2 lo dice, de Filipos. ¿Cómo les fue en Filipos? Bien y mal. ¿Bien por qué? Bien porque se evangelizó Filipos, bien porque se estableció una iglesia en Filipos, bien porque quedaron unos individuos creyentes en Filipos, bien porque quedaron unos discípulos formados en Filipos, bien porque la obra se está haciendo en Filipos. Sin embargo, el precio que se tuvo que pagar, por eso hablamos nosotros en alguna clase anterior acerca de un proyecto que demanda sacrificio, porque cuesta. Es como el proyecto demanda sacrificio, ese cuenta en el versículo 2, cuál fue el sacrificio que ellos tuvieron que pagar o cuál fue el problema que ellos tuvieron que enfrentar. Porque dice que padecieron y dice que fueron ultrajados y dice que tuvieron gran oposición en Filipos. Salen de Filipos contentos por un lado, adoloridos por el otro. Salen de Filipos contentos por un lado, atribulados por el otro y se van para Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, la frase final del versículo 2 es que la visita no resultó vana. O sea, que les fue muy bien. Venían de una gran oposición, venían de un gran estorbo, venían de una gran tribulación y aquí vamos encontrando tips y vamos encontrando claves. Esto es para sacarnos del pánico, para sacarnos del susto, porque es que a veces se viene un problema y se viene el otro y se viene el otro y se viene el otro. Como dice el Salmo, ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Cuando se levanta un problema y otro problema y otro problema y otro problema, el cristiano tiende a asustarse. Pues Pablo no. Entonces, en primer lugar, lo que notamos aquí es que un buen líder no se asusta. Anótelo ahí, escríbalo ahí. Un buen líder no se asusta. ¿Un buen líder de qué? Un buen líder de proyectos. En este caso espirituales, pero también materiales. No se asusta. Recuerde, no puede tener éxito un proyecto a menos que tenga al frente un buen líder que tome las riendas de ese proyecto y lo conduzca al éxito siguiendo los principios de la Sagrada Escritura. Y lo primero que vemos acá es que un buen líder no se asusta. Viene un problema, no se asusta. Otro problema, no se asusta. ¿Quiere decir que no le duele? No, claro que le duele. ¿Quiere decir que no se queja? Pues tiene que decir al menos ay, 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 porque no ve que le está doliendo. Obvio que le está doliendo. Y se le derrama una lágrima, pues derrame una lágrima. ¿No ve que somos humanos? Y si siente, pues es que ¿quién le está diciendo que no sienta? Tiene el derecho de sentir, tiene el derecho de llorar, tiene el derecho de asustarse, tiene el derecho de intimidarse, tiene el derecho de entrar en pánico en algún momento, pero no tiene el derecho de ninguna manera de acobardarse, es decir, de quedarse quieto y mucho menos de retroceder. Gran tribulación, gran oprobio, gran padecimiento, gran ultraje, pero ellos siguieron adelante de Filipos a Tesalónica. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Más principios comienzan a aparecer. Un buen líder exhorta. Nótelo. Un buen líder exhorta. ¿Qué es exhortar? Llamar la atención de la gente. Llamar al orden. Es un llamado estricto de corrección para que la gente enderece su caminar, se conduzca de manera apropiada en pos del éxito de un proyecto, porque todo tiene que ver con proyecto. En la Biblia todo tiene que ver con proyecto. Desde el mismo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué ve usted ahí? Un proyecto.
Dios creó la tierra no para dejarla desocupada, eso es un proyecto. Y Dios creó el mundo en 5 días, al sexto día creó al hombre. Ahí usted nota la creación de un administrador de un proyecto. Y a ese hombre le entrega el huerto y le entrega un trabajo y le entrega darle nombres a los animales, cuidar el huerto, labrar el huerto, le entrega un proyecto. Pero no es bueno que ese líder de proyecto esté solo, entonces le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces por eso le coloca al lado a una mujer, Eva. Y de ahí en adelante todo tiene que ver con proyectos. Acuérdese de Noé, que tenía un proyecto, el del arca. Acuérdese más adelante el de Abraham, que tenía el proyecto, trastearse de Ur de los Caldeos, irse a vivir a Hebrón, porque a través de él, pues toda esa tierra de Canaán se llenaría de unos nuevos individuos, los cuales serían llamados israelitas, y esa tierra ya no sería la tierra de Canaán, sino que sería la tierra de Israel. Todo tiene que ver con proyecto. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del Padre. O sea, traía un proyecto. Al mismo Pedro se le encomendó la predicación a los judíos, un proyecto. Y al mismo Pablo se le encomienda la predicación a los gentiles, o sea, un proyecto. Y como dice Efesios 2:10, dice que nosotros somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que me crea a mí, pero antes de crearme a mí, ya hay unas obras, ya hay un propósito, ya hay un proyecto sobre el cual yo tengo que caminar. Mi tarea es descubrirlo con el Espíritu de Dios y caminar sobre los peldaños de ese proyecto e ir avanzando. En la Biblia todo tiene que ver con proyecto. El crecimiento tiene que ver con el crecimiento dentro de un proyecto. Si yo no estoy dentro de un proyecto, que sea el proyecto de Dios, lógicamente, pero si yo no estoy dentro de un proyecto, no hay crecimiento. Si no estoy creciendo dentro de un proyecto, realmente el crecimiento del cual yo hablo es una completa mentira. Hay mucha gente desubicada en el mundo, se sobreentiende, pero entre los cristianos es lamentable porque hay muchos cristianos desubicados precisamente porque no entienden que con Dios todo es decente, todo es ordenado, todo es organizado, todo es dentro de un proyecto, todo tiene que ver con propósitos, todo tiene que ver con metas. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y la Sagrada Escritura dice en Joel capítulo 2 versículo 10 que comenzará la gente a soñar sueños y a tener visiones. Y no se refiere solamente a dormir y soñar, sino que se refiere a idear, a la creatividad, a cosas por alcanzar, cosas que perseguir para la gloria del Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo más exactamente. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Note que el líder es el que toma las riendas en sus manos, pero también es el que aprieta a la gente. Estoy hablando del amor de Cristo. Aprieta a la gente, aprieta las riendas de las personas con el fin de que las personas enderecen su caminar y puedan gozar de ese crecimiento en Cristo, sin impureza y sin engaño. El versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Por qué es necesaria la exhortación? ¿Y por qué en muchos casos la exhortación ni aparece? La exhortación aparece cuando el líder entiende que es que él está ahí para agradar a Dios y no a los hombres. Como mi tarea es agradar a Dios y no a los hombres, yo le he perdido completamente el miedo a los hombres. Si yo le tengo miedo a los hombres, es decir, a los seres humanos, quiere decir que yo estoy trabajando para agradar a los hombres. Si estoy trabajando para agradar a los hombres o a los seres humanos o a las personas, pues dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, entonces yo no soy siervo de Cristo, soy siervo de las personas. Y si soy siervo de las personas, me toca hacer mi oración de fe. Porque precisamente la oración de fe tiene que ver con yo te recibo en mi vida como mi Señor y asumo mi posición de esclavo delante de ti, Señor Jesucristo. Si yo vivo para agradar al Señor, quiere decir que mi temor y mi miedo, como lo dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Quiere decir que mi temor y mi miedo está en Dios. Ahí está mi temor, ahí está mi miedo, ahí está mi respeto, ahí está mi reverencia, ahí está todo
el respeto y toda la devoción y toda la consagración que yo le pueda manifestar o enfocar a alguien se encuentra únicamente en Dios, no en los hombres. ¿Qué quiere decir? Que a los hombres los podemos irrespetar de ninguna manera, pero sí hay que perderles el miedo. Porque si yo no le pierdo el miedo a los hombres, primero, ¿cómo les voy a predicar si yo les tengo miedo? Segundo, ¿cómo los voy a exhortar si yo les tengo miedo? Tercero, ¿cómo voy a intentar conducirlos a los pies del Señor Jesucristo si yo les tengo miedo? Si yo vivo para agradarlos, ellos no quieren saber de Dios. Si no quieren saber de Dios y yo vivo para agradarlos, pues yo mejor ni les hablo de Dios, porque si les hablo de Dios se desagradan. Vivir una vida así es vivirla en una completa miserableza. Porque es un cristiano que no predica, porque es un cristiano que no habla, porque es un cristiano que se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué se avergüenza del Evangelio? Porque primero se avergonzó de Cristo. Eso es cuando el hombre es grande y Dios es pequeño en la perspectiva del cristiano. Pero espero que en su perspectiva Dios sea el grande y el hombre sea pequeño. De esa manera usted no va a tener ningún problema en hablarle a la gente, decirle a la gente, confrontar a la gente, exhortar en la cara a la gente con el fin de que sus pasos se enderecen y puedan sacar con éxito lo que Dios les ha encomendado que hagan. El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es una lisonja? Primero definamos lisonja. ¿Qué es una lisonja? Palabras lisonjeras. ¿Qué es una lisonja? Cuando decimos que hay un hombre lisonjero o una mujer lisonjera, ¿de qué está hablando? Lisonjero. Lisonjero, no tiene que ver con eso. No. Lisonjero es lo mismo que adulador. ¿Ahí más claro o más enredado todavía? Lisonjero es lo mismo que adulador. ¿Qué es adulador? Es que es un hombre muy adulador o una mujer muy aduladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se nota que Mario ya es nuestro? Mira lo que responde Mario. Mario dice lambón. Eso. Un lisonjero, un adulador. No. Adulador, lisonjero, es un lambón. Eso. O sea, la expresión no es positiva, la expresión es negativa. Marta por ahí se la pasa exaltando demasiado a las personas. O sea, está en presencia de la persona y habla tan bonito de la persona, y tan bonito de la persona, y tan dulce de la persona, y tan meloso de la persona, y tan adulador con la persona, y tan lisonjero con la persona, y tan lambón con la persona, y tan lamberto con la persona, y tan lambericas con la persona. Y siempre que usted encuentra en la Sagrada Escritura, pues siempre encuentras un reproche en contra de la lisonja. Es más, el Señor dice que a los labios lisonjeros los destruirá el Señor. Lo cual quiere decir que al Señor no le gusta la lisonja. ¿Por qué no le gusta la lisonja? Porque la lisonja es hipócrita. El lisonjero de frente, mire cómo habla de bonito, pero espérese que usted se vaya. Y cuando usted se va, ¿qué hace con usted? El lisonjero, el adulador, el lambón. ¿Qué hace con usted? Es que no es sincero, ese es el problema. Por eso se llama lisonjero. Porque es un mentiroso, porque es un hipócrita. O sea, este en realidad es un traidor. Este a usted no lo quiere. Pero cuando se le encuentra, hola, ¿cómo estás? Y le da beso y le da abrazo y cuando nos vemos, cuando nos tomamos un tinto, qué alegría verte ni qué nada. Si cuando volteó a la esquina lo primero que pensó es, ahí viene el tal, ahí viene la tal. La lisonja siempre tiene como base la hipocresía. Entonces aquí dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea que el apóstol Pablo y su equipo eran sinceros, no hipócritas. O sea que cuando Pablo le decía a alguien, yo lo quiero, yo lo aprecio,
era en serio. Cuando el apóstol Pablo se comprometía con una persona, era en serio. El apóstol Pablo tenía palabra. Qué miedo de los lisonjeros, pero por supuesto. No le deja cuero puesto, hermanita Marta León, que es esa terminología. Nosotros aquí en este ministerio no nos expresamos de esa manera. No, nosotros aquí en este ministerio nos expresamos peor. Hermanita Marta León, le entendemos perfectamente lo que su merced está diciendo. ¿Qué dice? Dice, no le deja cuero puesto. Claro, por delante muy lambón, y cuando da la espalda, pues entonces se cumple el Salmo capítulo 1 que dice, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedor. Es un completo escarnecedor. O sea, la puñalada se la pone por detrás. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, note, ni palabra lisonjera, ni encubrimos avaricia. O sea, cuando fuimos a Tesalónica, no nos comportamos de manera hipócrita y no fuimos por avaricia. O sea, la idea no era sacarle a la gente algo, sino más bien llevarle a la gente algo. Le repito, la idea no es sacarle a la gente algo, sino más bien darle, entregarle, compartirle a la gente algo. Lo que yo tengo, te doy. ¿Qué tengo? El Evangelio. Eso lo dijo el versículo 2. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio, en medio de gran oposición. ¿Voy a llevarle qué? Voy a llevarle lo que tengo. ¿Qué tengo? Pues lo que tengo. Si tengo algo en los bolsillos, también. Si tengo algo en la maleta, también. Si tengo algo en la bolsa, pues también. Pero lo que tengo o lo que más tengo o lo más importante que yo tengo es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. No se les olvide la tarea, ¿no? Son 9 versículos para el viernes. Bien, entonces, ni avaricia ni hipocresía. Un líder no puede ser hipócrita. Más se demora en ser hipócrita que los demás en descubrirle su hipocresía. Si a mí se me acerca el líder y me trata bien solamente porque quiere que yo le realice un trabajo, pero después de eso ni me determina, indica que lo que me dijo en la cara no era sino una completa lisonja. En realidad no me quiere, en realidad no me aprecia, en realidad no le importo. Solamente soy algo que ese líder usa cuando quiere para cumplir su propósito, y cuando no me necesita o cuando no le soy útil, pues sencillamente una completa indiferencia. Vuelvo y le digo, ni me determina. Esto tiene que tener una base. La base del liderazgo, cuando estamos hablando de no hipocresía, cuando estamos hablando de no avaricia, o sea, le predico no con el fin de esculcarle a usted los bolsillos, sino le predico a usted con el fin de lo que yo tengo, se lo transmito para que su vida sea enriquecida. La base de todo ese liderazgo, entonces, ¿es cuál? ¿De qué manera el Señor trató a la samaritana? ¿De qué manera el Señor trató a Nicodemo? ¿De qué manera el Señor trató a Zaqueo? ¿De qué manera el Señor trató al centurión? ¿De qué manera el Señor trató a la sirofenicia? ¿De qué manera el Señor trató a Pedro? Y eso que no era fácil, a Felipe. ¿De qué manera el Señor trató al mismo Tomás? ¿De qué manera? Sin hipocresía. Eso quiere decir que los trató con total sinceridad. Eso quiere decir que lo que él dijo, que venía encarnando nada más y nada menos que el amor del Padre, era una completa realidad. Es que el Señor hablaba y trataba con amor y compasión a personas que en el momento no le servían ni para tacos de escopeta. Le repito lo que acabo de decir. El Señor trataba con amor y con compasión a personas que en el momento no le servían para absolutamente nada. ¿Por qué no le servían para absolutamente nada? Porque estaban muertos en delitos y pecados. No le servían sino para deshonrar su nombre, y con todo y eso el Señor los trató siempre con amor, siempre con compasión, siempre con misericordia, siempre con mucha piedad, siempre con mucha gracia.
Ese es el ejemplo de liderazgo que hay que imitar. El tratar a las personas alrededor no solamente porque me sirven, no solamente porque me son útiles, sino tratarlas de acuerdo al principio divino establecido en la Sagrada Escritura. Pues si Dios es amor y el amor no mira si sirve o no sirve, el amor sencillamente se da. La gracia, ¿a quién se le da? Como su nombre mismo lo indica o su definición misma lo está indicando, la gracia se le da al que no se lo merece. Si se lo merece, ya no es gracia, dice Romanos capítulo 4. Si se lo merece, es sueldo. Hay unos individuos que miran a los demás como si fueran sus jornaleros, como si fueran sus empleados. Entonces, si está haciendo el trabajo bien, como que lo miro bien y le hablo bien. Pero en el momento en que dejó de hacer bien el trabajo o dejó de hacer el trabajo, ya no lo miro tan bien. Porque son individuos que no han entendido lo que es la gracia. Entonces están dentro de la ley. En el momento en que usted intuye que Freddy le está predicando el evangelio solamente porque le quiere sacar lo que usted tiene en los bolsillos, en el momento en que usted intuye que quien le predica es un lisonjero, un adulador, uno que habla muy bonito de usted aquí en el sermón, porque como va para redes sociales, como está quedando grabado en YouTube, entonces ahí le habla bonito, pero a sus espaldas soy un completo escarnecedor. En el momento en que usted, que está bajo la influencia de este liderazgo, se da cuenta de eso, dígame usted qué hace. En el momento en que usted se siente usado, esa es la expresión, dígame usted qué hace. Correré por mi alma. Sí, claro que sí, Natalia. Tus mejores tenis y corre lo más rápido que puedas. Pero por supuesto, es que así, muy bien, claro. Y el predicador tiene que estar avisado. Ya, ¿se acuerda que hemos hablado de eso? O sea, eso no es solamente en una dirección, de aquí para allá, eso también es otra dirección, de usted hacia acá. Así como yo le exijo a usted cumplimiento y que memorice el versículo y que puntualidad y que la asistencia y que se conecte y que hay que servir y que hay que subir y que hay que bajar, pues de la misma manera, usted debe exigirle a la persona que le predica, a la persona que le lidera, usted debe exigirle total honestidad, cero lisonja. Si se va a acercar y me va a saludar y me va a dar un abrazo, o me va a dar un beso en la mejilla, o va a estrechar mi mano, que sea completamente sincero. Nunca lo vaya a hacer por hipocresía. Usted debe exigirlo. Y al mismo tiempo, no se me acerque a mí solamente con la intención de que yo aporte. Más bien deme, que el aportar viene como resultado de una conciencia que se activa, de una conciencia que se libera. Cuando yo estoy recibiendo un beneficio espiritual, es obvio que el Espíritu de Dios me lleva en mi conciencia a meterme la mano al drill y aportar para una obra que, como a usted le consta, se está moviendo hasta donde el Espíritu de Dios la mueve. Eso hasta el versículo 5. Y es tan impresionante esto que dice la parte final del versículo 5. Dios es testigo. Y si Dios es testigo, pues entonces, tesalonicenses, pregúntenle a Dios si soy hipócrita o sincero. Tesalonicenses, pregúntenle a Dios si hay una visión clara y establecida o no. Tesalonicenses, pregúntenle a Dios si este liderazgo es hipócrita o este liderazgo es con base en la verdad. Tesalonicenses, pregúntenle a Dios si lo que me mueve a predicar el evangelio es la avaricia o en realidad el amor por las almas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sin miedo. Y cuando uno pone a Dios como testigo, quiere decir que la cosa es en serio. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eso se desprende de la frase, de la palabra avaricia, ¿no? Ni encubrimos avaricia, es que la avaricia se encubre. Y el versículo 6 extiende el tema, porque dice, ni buscamos gloria de los hombres, no busco gloria de los hombres. O sea, que la persona uno le dé las gracias al que honra, honra, pero la gloria no le pertenece al hombre.
El agradecimiento, pues usted me hizo un favor, yo cómo no le voy a dar las gracias, pero la honra, la gloria, la alabanza no le pertenece al hombre. La honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a nuestro Señor. Ni buscamos gloria de los hombres. O sea, yo no voy a predicar el evangelio, uno, para sacar alguna clase de beneficio económico, versículo 5. Dos, para recibir gloria de hombres. ¿Qué es lo que no persigue? Pablo no persigue ni riqueza, ni fama, ni poder. Un buen líder de proyectos espirituales no persigue la riqueza, no persigue la fama y no persigue el poder. Entonces, si no persigue eso, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es humildemente cumplir con el proyecto de Dios, que como ya lo hemos examinado varias veces, tiene tres cualidades. Primero, un proyecto que es de Dios glorifica a Dios. Ese es el primer punto. Segundo, un proyecto que es de Dios beneficia a la gente. Y tercero, un proyecto que es de Dios me realiza a mí como individuo. Porque en el momento en que yo entiendo que estoy haciendo exactamente lo que Dios me mandó que yo hiciera, en ese momento es que realmente viene la realización personal. En ese momento y en ningún otro momento. Hay gente casada, tiene buen marido, tiene buena esposa, tiene casa, tiene carro, tiene beca, tiene finca, tiene los hijos estudiando en los mejores colegios, las mejores universidades, no le duele una muela, uno diría es una persona realizada. Mentiras, se quieren matar. Son completamente infelices, se sienten completamente miserables, no se sienten realizados. ¿Por qué? Porque usted puede tener todo eso, pero si no está caminando en pos del cumplimiento o desarrollo del propósito de Dios, de nada le sirve. La realización personal viene cuando yo entiendo qué es lo que tengo que hacer y lo hago y lo termino. Esa es la verdadera realización personal. El versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Tiernos así como yo. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Esperen, no malentienda el término tierno de ninguna manera. Porque es que así como cuando hablamos de un líder o un liderazgo, siempre la gente lo malentiende porque dice, uno manda y los demás obedecen. Dese cuenta que no. Aquí cuando llegamos al término tierno, al término ternura, pues la gente que se imagina cuando se habla de tierno. Respóndame por favor. Cuando usted encuentra el término tierno, o alguien le dice es un hombre muy tierno, o una mujer muy tierna, o es un perrito muy tierno, o un gatico muy tierno, la abuelita es muy tierna, pues entonces, ¿qué se imagina uno? Pues solo amor, pues solo ternura, pues solo dulzura, pues solo cariño. Ahí parece que usted me estuviera describiendo a mí, pero no. Sí, lo que uno se imagina es solo amor, solo dulzura, solo cariño, cosas agradables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire que aquí se da un ejemplo de lo que realmente a la luz de la Sagrada Escritura significa el término ternura. Dice a continuación, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y hay una palabra que es clave para entender la ternura. Aparece el término tierno y aparece el término ternura, ¿no es cierto? Lo compara con lo que hace la nodriza. ¿Y qué hace la nodriza? La nodriza, palabra de 5 letras, comienza por C y se encuentra en el versículo 7. Cuida. Cuida. Porque hay gente que es muy melcocha pero no cuida. Porque hay gente que es muy cariñosa pero no cuida. ¿Mm? Porque hay gente que es muy dulcecita pero no cuida. Porque hay gente que usted se encuentra y usted dice solo amor. ¿Por qué? La manera como habla, cómo se expresa, como ser una persona muy amable. Pero eso no quiere decir que sea tierna. Porque la ternura tiene que ver con cuidar. Claro, cuidar con amor, cuidar con cariño, cuidar con amabilidad, cuidar con mucha dulzura, cuidar con mucho almíbar. Pero la palabra clave para entender la ternura es la palabra cuidar, el hecho de cuidar, el acto de cuidar. Es lo que realmente me lleva a mí al entendimiento de lo que significa la palabra
ternura o tierno o tierno. Ahora, ¿quién de ustedes tiene esa habilidad, capacidad dada por Dios de cuidar a otro? Este espacio, este silencio es para que usted responda. Cuidar, cuidar. No tiene que ser obligado a cuidar, ¿sí? No tiene que ser empujado a cuidar, no. No tiene que ser chantajeado ni le tienen que pagar para que cuide a otro. ¿Quién? Cuidar. Ah, bueno, característica imprescindible de un líder de proyectos espirituales. Porque ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con ir a predicar el evangelio, pero es solamente ir a predicar el evangelio, dar una charla y ya. No, eso no es predicar el evangelio. Eso es ser un conferencista. Y en la actualidad el cristianismo está lleno de muchos conferencistas. ¿Conoce alguno? ¿Qué hace el conferencista? Pues llega a un lugar, le tienen todo preparado, da su conferencia, hace su truco de desaparición, se vuela. ¿Vuelve el conferencista a saber de la gente a la cual le predicó? No. ¿Le interesa a la gente? No. ¿Tiene los números de la gente? No. ¿Llama a la gente? No. ¿Está pendiente de las personas? No. ¿Les escribe? No. ¿Por qué? Porque es un conferencista. Es más, exige cosas para ir a predicar a algún lugar, porque es un conferencista. El apóstol Pablo no era un conferencista, versículo 2, era un predicador del evangelio. Y a las personas a las cuales él les predicaba el evangelio pasaba a cuidarlos. Y eso lo convertía en un individuo tierno. El tierno es el que predica el evangelio y cuida a las personas a las cuales les está predicando el evangelio. Ahora, ¿qué les cuida? ¿Qué vela? Su vida espiritual. No solamente su vida espiritual, cómo está su mente, cómo está su corazoncito, qué decisiones está tomando, cómo está físicamente, hasta cómo está económicamente. ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso? ¿Qué necesita? Tengo arroz y tengo papas. Necesita con muchísimo gusto. ¿Acaso no se trata de eso? ¿Cuándo fue la última predicación en la cual usted escuchó a un predicador ofreciendo arroz y papas al que lo necesite? Difícilmente. Los predicadores piden arroz y papas, no ofrecen arroz y papas, pero se trata de que si yo tengo arroz y papas y hay algún hermano en Cristo al cual estoy predicando el evangelio que no tenga ese día arroz y papas, con muchísimo gusto yo se lo hago llegar. Si quiere yo se lo llevo hasta su casa, de paso hablamos y de paso oramos. No puedo estar todos los días en las casas de todos, pero a usted le consta que yo visito su casa. A usted le consta que cada 8 días estoy metido allá en las casas y ahorita con mayor razón estamos metidos en más casas. Eso se llama cuidar. Eso se llama cuidar. Aunque uno no sea tan dulce, eso se llama cuidar. Aunque uno no sea tan melcocha, eso se llama cuidar. Aunque uno no sea tan almíbar, eso se llama cuidar. ¿Mm? Aunque uno no sea tan merengue, eso se llama cuidar. Ahora, ¿qué prefiero ser? Pues prefiero ser uno que cuida y ser bien merenguito. Claro que sí, pero si no soy tan merenguito, con tal de que cuide lo que el Señor me está dando para que yo evangelice y para que yo disipule, pues entonces dice uno, vamos como por buen camino, porque es característica o cualidad imprescindible de un líder de proyectos materiales o espirituales. Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, note que lo estábamos diciendo, hubiésemos querido entregarles no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ni siquiera habla de lo que tiene en el bolsillo, ni siquiera está hablando de arroz y papas, sino nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿De dónde viene el apóstol Pablo? De Filipos. ¿Cómo le fue? Mal. Bueno, bien y mal, lo dijimos al principio. Pasa a Tesalónica. En Tesalónica no se encuentra con la misma oposición, no se encuentra con la misma persecución, no se encuentra con el mismo odio. Tesalónica se convierte para Pablo como en un oasis en medio del desierto. Es un consuelo, es un bálsamo, es una cremita que se aplica sobre las heridas. Y así usted se va a encontrar con mucha gente. Hay gente que es como los filipenses.
Y hay gente que es como los tesalonicenses. Hay gente que causa la herida, identifícalo en su cabeza. Y hay gente que sana la herida, los tesalonicenses, identifíquelo también en la cabeza. La tarea se tiene que hacer entre los filipenses, ahí uno aprende muchas cosas. Pero también la tarea se tiene que hacer entre los tesalonicenses, ahí también uno aprende muchas cosas. Entre los filipenses uno se hace fuerte, ¿no? Entre los tesalonicenses uno se hace tierno, ¿sí? O sea que usted mire el carácter a alguien y usted dice, uy, ese ha estado demasiado tiempo entre los filipenses o ha estado demasiado tiempo entre los tesalonicenses. Si ha estado demasiado tiempo entre los tesalonicenses, si es demasiado tierno, dulce, melcocha, almíbar, merengue, es necesario pasarlo por una temporada entre los filipenses para que se fortalezca en su carácter. Si ha pasado demasiado tiempo entre los filipenses, será duro, firme, radical, porque eso es lo que uno aprende entre los filipenses, pero ¿qué le falta? Le falta ternura, le falta afecto, así que es necesario pasarlo donde están los tesalonicenses. ¿Usted considera que ha pasado más tiempo entre los filipenses o entre los tesalonicenses? Es decir, ¿usted considera que es más como firme, fuerte, radical que tierno, melcocha y almíbar? ¿O es más tierno, melcocha y almíbar que fuerte, firme y radical? Responda, por favor. Voy a Tesalónica. Menos mal que ahora estoy rodeado de gente que es de Tesalónica. Nacieron en Tesalónica, viven en Tesalónica, son de Tesalónica y destilan almíbar, destilan dulce, destilan melcocha, destilan merengue, destilan miel. Eso es un coma diabético, estar entre los tesalonicenses. Veo las respuestas. Natalia dice, he estado más entre los filipenses. Oh. Marta León dice, he estado más entre los filipenses. Ok. Julie dice, he estado más entre los filipenses. Bien. Marta dice, he estado... Uy, solo filipenses. Pues que es el ADN de este ministerio, definitivamente. Marta Poveda dice, he estado más entre los filipenses. Pero de pronto habrá alguien que diga, yo he estado más entre los tesalonicenses. Yo soy el tiernito o la tiernita del ministerio Plenitud. Ninguno. No solamente entregarles el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire, Alison dice, yo he estado más tiempo entre los tesalonicenses. Ok. Liliana Franco dice, yo he estado más tiempo entre los tesalonicenses. Mario desde México dice, fuerte y duro con los que debo, pero tierno con los débiles. Filipenses mayormente. Y uno aprende fortaleza entre los filipenses, ¿no es cierto? Filipenses son fregados, pero es necesario pasar por ahí. Lo mejor sería vivir siempre en esa tierra paradisiaca de Tesalónica, donde nadie le amarga la vida a uno, donde le reciben a uno el evangelio y donde lo atienden como si uno fuera un rey. Pero ya, le reviento la burbuja porque eso no es el cristianismo. En el mundo tendréis aflicción, dice la Sagrada Escritura. El versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Un buen líder de proyectos, ¿qué hace? Trabaja hasta la fatiga. ¿Trabaja en qué? En todo lo relacionado con el proyecto. No trabaja en cosas vanas. La última frase del versículo 1. Pablo no trabaja en pos de cosas vanas. Pablo trabaja en pos del desarrollo del proyecto. Trabaja hasta la fatiga, o sea, trabaja hasta el cansancio. No trabaja vanamente. Porque algunas veces nos ha pasado que trabajamos y trabajamos y trabajamos. Al final del día, al final de la semana estamos rendidos, pero a ver lo productivo de la semana. No, ¿por qué? Estuve haciendo unas vueltas, unas diligencias, unas gestiones, unos trabajos que nada tenían que ver con el proyecto realmente. Si yo no quiero trabajar en vano, tengo que trabajar en lo que tiene que ver con el proyecto. Nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Un buen líder de proyectos trabaja de noche, un buen líder de proyectos trabaja de día. ¿Qué quiere decir? Que si al líder de proyectos le toca madrugar, madruga. Que si al líder de proyectos le toca trasnochar, trasnocha. Que si al líder de proyectos no tuvo tiempo para desayunar, pues no desayuna. Que si no tiene tiempo para almorzar,
pues no almuerza. Que si no tiene tiempo para cenar, pues no cena. Porque lo importante para el líder del proyecto es el proyecto. ¿Por qué lo importante es el proyecto? Porque el proyecto no le pertenece a él. El proyecto le pertenece a Dios. Efesios 2:10. ¿Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Mire, trabajando de noche y de día para no ser gravosos. ¿Qué es eso de ser gravoso? Para hacerle carga. Él mismo lo dijo en la parte final del versículo 6. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Carga. Es que hay una gran diferencia entre ser un sostenido del Señor y ser un mantenido del Señor, ¿no? El mantenido no hace nada y quiere que le aporten. El sostenido trabaja de día y de noche hasta la fatiga y espera que los hermanos en Cristo sostengan la cuerda mientras que él se desliza por la canasta. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de eso? Entonces, mantenido, no. Sostenido, sí. Yo no mantengo la obra de Dios, yo sostengo la obra de Dios, ya que hay unos que están haciendo la tarea y se están metiendo por allá, donde el Señor nos manda que nos tenemos que meter a hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que ir a hacer. El versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también, otra vez, segunda vez que el apóstol pone a Dios como testigo. La primera vez en el versículo 5, la segunda vez en el versículo 10, sostenida por mi Señor. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa un líder de proyecto es santo, o sea, apartado de lo que no tiene que ver con el proyecto, justo e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí habla de conducta. ¿Cómo fue la conducta del apóstol Pablo cuando estuvo en Tesalónica? Muy buena. Un testimonio excelente. Un comportamiento que nadie tenía que hablar mal de él. ¿Pero de dónde viene? De Filipos. Cualquiera que viene de Filipos viene herido, viene ofendido, viene amargado y viene a desquitarse con el que encuentre. ¿A quién encontró? Al tesalonicense. Pero mire que Pablo no se desquitó. ¿Por qué no se desquitó? ¿Qué culpa tienen los tesalonicenses de lo que me hicieron los filipenses? ¿No? ¿Qué culpa tienen los unos de lo que me hicieron los otros? ¿Qué culpa tienen la casa de lo que me hicieron en la calle? ¿Qué culpa tienen la calle de lo que me hicieron en la casa? La gente puede hacer lo que quiera, pero yo tomo la decisión de si eso me va a afectar o no me va a afectar. Y tengo que estar mentalizado en que yo voy a Filipos a hacer la tarea, vaya como me vaya, y después voy a Tesalónica a hacer la tarea, vaya como me vaya. En algunos lugares me van a odiar, como en Filipos, y en otros lugares me van a amar, como en Tesalónica. En algunos lugares me querrán matar, como en Filipos, y en otros lugares, pues todo va a ser una mielecita, como en Tesalónica. El versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. La palabra exhortación apareció en el versículo 3, aquí vuelve a aparecer en el versículo 11, pero la analogía que aparece es la relación entre un padre y un hijo. Dice el padre que exhorta a su hijo y consuela a su hijo. ¿Cuándo lo exhorta? Cuando está haciendo las cosas mal. ¿Cuándo lo consuela? Cuando está haciendo las cosas bien. ¿Cuándo lo consuela? Cuando está haciendo las cosas bien y no le están saliendo las cosas bien. Sin embargo, las está haciendo bien. Lo consuela para que siga haciendo las cosas bien. A su tiempo segará, dice la Sagrada Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El consuelo es, sígalo haciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es un consuelo. La exhortación, está haciendo las cosas mal. Si está haciendo las cosas mal, ¿qué es lo que va a cosechar? Lo malo. Cambie lo que está sembrando. Siembre buena semilla. Siembre en buen terreno. Si cambia la semilla y siembra en buen terreno, quiere decir la siembra es buena, ahora irá a cosechar cosas buenas. Dice cuenta que el papá, y el apóstol Pablo dice, me comporté con ustedes los tesalonicenses como un papá. Cuando tocaba exhortar, exhortábamos. Cuando tocaba consolar, consolábamos. Cuando nos tocaba reírnos, pues nos reíamos. Y cuando nos tocaba ponernos fuertecitos, pues nos poníamos fuertecitos. Dese cuenta el equilibrio entre el carácter adquirido en Filipos y el carácter adquirido en Tesalónica. Y el versículo 12, y será el último versículo de la noche, dice, y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Para qué la exhortación? Dese cuenta, versículo 12, para enderezarle los pasos a los demás. ¿Para qué la consolación? Dese cuenta el versículo 12, para que quien está caminando recto siga caminando recto. Repaso y conclusión. No es lo mismo estar en Filipos que estar en Tesalónica. Repaso y conclusión. En Filipos la cosa es dura. En Tesalónica la cosa es más suave. Repaso y conclusión. En los dos lugares yo recibo beneficio. En Filipos aprendo a ser fuerte. En Tesalónica aprendo a ser tierno. Repaso y conclusión. El líder de proyectos bueno no es un hipócrita. No usa la lisonja, no usa la adulación, no vitupera y no escarnece de la gente. Repaso y conclusión. El buen líder de proyectos no es avaro. No predica el evangelio para sacarle la plata a la gente. Él predica el evangelio porque ama a la gente y la gente, al discernir que está recibiendo amor, va a aportar económicamente. Repaso y conclusión. O mantenido o sostenido. El mantenido no hace nada y quiere que le aporten. El sostenido trabaja arduamente hasta la fatiga de día y de noche y los demás le sostienen la soga mientras que él se desliza. Repaso y conclusión. El buen líder de proyectos se porta como un papá. Cuando le toca exhortar, exhorta para enderezar los pasos. Cuando le toca consolar, consuela para que la gente siga caminando de la manera recta como lo están haciendo. Repaso y conclusión. Si yo no he discernido aún cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo, cosa que está revelada en el Salmo que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138. Y en Romanos capítulo 8 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo no he discernido cuál es el propósito o las obras sobre las cuales yo tengo que caminar, Efesios 2:10, yo andaré sin sentido en la vida. Repaso y conclusión. La realización personal viene solamente cuando yo camino dentro del proyecto, dentro del propósito, lo desarrollo y lo cumplo. Repaso y conclusión. La gente debe exigirle a su predicador en la misma medida en que el predicador le exige a la gente. Esto es en dos vías, no una sola vía. No es que solamente el predicador le exige a la gente, sino que también la gente le debe exigir al predicador. Así los unos y los otros están tranquilos, los unos y los otros están motivados y los unos y los otros caminan en pos de exactamente lo mismo. Repaso y conclusión. Una iglesia cristiana o una misión cristiana es un proyecto que está en la mente y en el corazón de Dios. Es nuestro trabajo entender por la acción del Espíritu Santo cuál es esa visión, cuál es ese proyecto, unirnos, fundirnos en un solo cuerpo y caminar en pos de eso. Si yo me deslizo por la canasta, usted sostiene el lazo. Si usted se desliza por la canasta, yo sostengo el lazo. Pero cada uno de nosotros debe estar haciendo la parte que le corresponde. Santísimo Dios, te damos gracias por lo aprendido hoy. Te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra, por la doctrina, por el entendimiento, por el discernimiento. Te doy gracias por los congregados, sobre todo por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor Dios. Danos el denuedo, la inteligencia y la sabiduría para poder predicar. La gloria, la honra a ti te pertenece. Señor, yo te pido que nos des esa capacidad de liderar proyectos, tanto materiales como en el caso de Nehemías, como espirituales en el caso del apóstol Pablo. Que me conviertas a mí en ese líder, no un individuo que manda y espera que los demás le obedezcan, sino un individuo que con su ejemplo, con su sencillez, un individuo que con su sinceridad, un individuo que con su honestidad puede influenciar a los demás
y ponerlo, Señor Dios, en acción, en el desarrollo de eso que tú nos has puesto a hacer, Señor Dios, en este tiempo, en esta época, en esta dispensación, como equipo espiritual que somos. Te doy infinitas gracias, mi Dios. Te pido por cada uno de los presentes. Te pido, Señor Dios, que tú les des claridad con respecto al proyecto y al propósito de cada uno, y que tú les des el ánimo y la fuerza y que produzcas en ellos así el querer como el hacer por tu buena voluntad para llevarlos allá donde tú quieres que ellos lleguen. Ese éxito, esa victoria, ese progreso y esa prosperidad que tú mismo has prometido en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Mañana tenemos reunión en la casa de Franci, miércoles de Gloria, es la célula de Carimagua a partir de las 6 de la tarde, el miércoles Antropología, el viernes Romanos, no se le olvide la tarea, feliz resto de noche, feliz cena y felices sueños. Hasta luego. Chao.